Hola, soy Betty Gaidú. Saludo desde Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina. Te doy la bienvenida a Vidas Reseteadas por Jesús, un canal de YouTube que comparte la buena noticia del amor de Dios. Suscríbete al canal, danos me gusta, escribí comentarios y compartí los videos. Te invito a conocer las listas de publicaciones que agrupan los videos por temas. Muchas gracias, bendiciones. Renueva tu mente, rompe todo esquema. La vida transformada es el único emblema. Con la luz de la palabra piensa diferente, para saber su voluntad que es buena y excelente. Renueva tu mente, esa es la estrategia para no caer de nuevo en la misma vieja necia. Si piensas como siempre, actuarás como ayer, y la frustración regresa sin que puedas vencer. Como vimos en la primera parte del video 71, la ansiedad es una realidad que muchas personas atraviesan hoy. Comprenderla es importante, pero también lo es saber cómo vivirla a la luz de la fe. En esta segunda parte escucharemos a nuestro invitado en su rol de pastor para descubrir cómo Dios acompaña nuestros temores, cómo la fe puede sostenernos en medio de la ansiedad. Nos preguntamos, ¿es falta de fe? ¿Es pecado? ¿Puede un cristiano sufrir ansiedad? ¿Puede acudir a un psicólogo o a un psiquiatra? Y si es así, ¿qué necesita? ¿Más oración? ¿Ayuda profesional? ¿O las dos cosas? Recibimos entonces a nuestro invitado. Nos hiciste una muy clara referencia a qué es la ansiedad y todo lo que conlleva, ¿no? Eh, a la persona que está sufriendo ataques de ansiedad. Ahora, como cristianos, la pregunta es si puede un cristiano sufrir esta ansiedad, este ataque de ansiedad, esta patología, o, o no. Mira, Betty, un cristiano es un ser humano. Un cristiano no es un superhumano, ¿no? Un cristiano está limitado, así como su cuerpo está limitado. Somos cristianos y nos enfermamos también. Tenemos gripe, tenemos algún problema. Entonces, en el ámbito emocional, también nos vemos afectados, se ven afectadas nuestras emociones. Porque como decía, incluso la biología a veces tiene mucho que ver, entonces igual en nuestra biología también a veces nos vemos afectados. Y un cristiano puede tener ansiedad, claro que sí, claro que sí. O algún trastorno incluso de ansiedad, o un trastorno depresivo. Entonces no se puede considerar que le falte fe o que sea un pecado. No, 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 ese es un prejuicio que en realidad hace mucho daño en las iglesias a veces, ¿no? Se relaciona la ansiedad con la falta de fe. Ajá. Pero no es así, porque te digo, como vimos en la pregunta anterior, tiene componentes variados. O sea, hay un componente psicológico que tiene que ver con tus pensamientos y todo eso, y sí está bien ahí, pero también hay un componente biológico, también hay componentes sociales. Entonces, es un conjunto de causas. No podemos solamente achacar esto a que se trate de falta de fe. Es como reducir el asunto, ¿no? Claro, claro. Porque en general te dicen, bueno, te falta oración, pero me parece que la oración es fundamental para todas las enfermedades, ¿no? Para todo lo que nos pasa, aun que no sean enfermedades. Realmente el contacto eh, con el Señor permanente es indispensable para un cristiano. Pero no basta con la oración para combatir un pánico, una ansiedad. No basta, no basta. Y incluso en medio de un ataque de pánico, es muy difícil decirle a la persona póngase a orar. Mira, cuando una persona está en un ataque de pánico, su corteza cerebral, o la corteza prefrontal, que es el área en donde nosotros racionalizamos, podemos eso, ver las cosas más claramente, se encuentra como anulada en ese momento y solamente está nuestra área emocional. Solo hay temor. Solo hay las emociones de lucha, de huida, de escape. Entonces es muy difícil en ese mismo momento con la persona ponernos a orar. Eh,
es complicado. Entonces necesita incluso de herramientas, como te digo, a veces hasta de orden biológico, ejercicios de respiración, otro Claro. tipo de cosas que pueden ayudar en ese punto para atacar la biología, el pánico en sí, ¿no? La oración es fundamental como parte de todo en nuestra vida, claro que La sí. vida cristiana, claro, Claro, claro. como todo eso sí es fundamental, Ajá. pero hay momentos específicos donde necesitamos de otras herramientas. Como cuando alguien se cae y se fractura una pierna, uno ora por él, obviamente, pero le dice, oye, Claro. tienes que ir al médico a que te curen la pierna, ¿no? Entonces deducimos que un cristiano puede ir al psicólogo y a uno al psiquiatra. Claro que sí, claro que sí. Hay Ajá, momentos donde se necesita otras herramientas. ajá, ajá. Entonces, no se puede considerar que sea un problema espiritual. Como te decía, puede ser que la espiritualidad juega un papel importante ahí, pero Sí. nunca es solamente el área espiritual. Ese es el problema, cuando queremos reducir todo a lo espiritual, no. Obviamente hay componentes espirituales. Si yo estoy mal en mi relación con Dios, si estoy luchando con un pecado y estoy escondiendo mi pecado, pues obviamente eso me va a generar ansiedad, me va a generar angustia. Entonces, obviamente que sí. Pero son casos específicos, o sea, nunca podemos reducir que siempre y solamente se trate de un tema espiritual. ¿Y qué diferencia hay? Vos hiciste un video muy interesante sobre la diferencia entre un ataque espiritual y un ataque de pánico. ¿Lo podés comentar? Claro, en ese video, más bien yo quería dar una respuesta a algunas personas que suelen relacionar el pánico, el terror, a esto, a que se trata de un ataque espiritual, que se trata del enemigo, de Satanás, por decirlo así. Y pues la verdad es que nosotros en la vida, no solo en esto, sino en todo, no podemos dejarle la responsabilidad siempre a Satanás de todo, ¿no? La verdad, hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacernos responsables y trabajarlas nosotros mismos. Es como una costumbre de a veces dejar decir es que el diablo, es que los demonios, es que Satanás, es que fue un ataque espiritual, cuando lo que no estamos es trabajando bien en conocer de qué se trata nuestro caso. Pero más que todo, yo decía, un ataque espiritual, o cuando se trata de un ataque del enemigo, lo que el enemigo quiere es alejarnos de Dios. El propósito del enemigo va a ser siempre alejarnos de Dios. La diferencia es que muchas veces cuando estamos enfrentando problemas emocionales, más bien tratamos de acercarnos más a Dios, porque necesitamos de Él y clamamos más a Dios. Entonces ahí podemos ver claramente que no se trata de una obra del enemigo, ¿no? Sí, sí. A veces le echamos la culpa al pobre diablo, digo yo. Sí, de todo. Y a veces solo Somos por no nosotros. querer aceptar nuestras responsabilidades, ¿no? Claro, claro, claro. Hugo, vos sabés que este canal se llama Vidas Reseteadas por Jesús. Contanos cómo fue tu reseteo, dado que vos sos cristiano, en algún momento tuviste ese reseteo, esa conversión, ese aceptar a Cristo. Contanos cómo fue. Claro que sí. Yo tenía, creo que 20 años en el año 2000. Antes de ser cristiano tenía una vida un poco desordenada, en temas como vicios, alcohol y cosas por el estilo. No era el peor de los adictos, pero sí era un problema en mí. No le encontraba sentido a mi vida en ese tiempo, me acuerdo. Y yo recuerdo el tema de mi conversión de esta manera. Yo tenía una compañera en la universidad que un día me hizo escuchar canciones, en ese tiempo había cassettes de música, ¿no? Eh, un cassette de música de las canciones de Marcos Vidal. Y siempre lo menciono porque Marcos Vidal es el responsable de mi conversión. Y yo escuchaba esas canciones y me gustaban. Y le pregunto a mi compañera, le digo, ¿y esas canciones tocan en tu iglesia? Y ella me dice, sí, en ahí tocamos música cristiana. Entonces fui yo quien le dije a mi compañera, llévame a la iglesia, pero fue solamente por escuchar la música. Yo soy músico también y me gustaba la música, de cómo tocaba el piano Marcos Vidal y todo eso. Entonces me fui solo con la inquietud de la música a la iglesia. Y bueno, y fue ahí el ir escuchando la predicación de la palabra de Dios que me fui convenciendo, ¿no? De la verdad del Evangelio hasta que llegó un punto donde no pude más
y me enteré que iba Marcos Vidal a un concierto aquí en Ecuador. Sí, sí conoces a Marcos Vidal. Sí, 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 me encanta, Ya. sí, sí, sí. Y entonces yo dije, bueno, yo me voy al concierto de Marcos Vidal. Y fui, y ahí hubo una canción que se llama Buscadme y viviréis, es el título de la canción. Ajá, Y fueron esas palabras las que en ese momento, yo lo recordaré toda mi vida, que me hicieron pensar, sí, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? ajá. El único sentido de la vida es buscar a Dios. Y ya, de ahí en adelante, mi vida dio el reseteo que tú dices, ¿no? Se Entonces, reseteó todo. ajá. ¿Y vos considerás que de vez en cuando necesitamos un ajuste de ese reseteo? Todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, 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 sí. A veces es necesario sentarse y reevaluar qué estoy haciendo con mi vida, aún ya siendo cristianos, ¿no? Sí, sí, ¿Cuál sí. es mi sentido, mi norte, mi llamado específico? Eso hay que irlo reevaluando con el tiempo. Hugo, ¿ya estabas estudiando vos? Ya Yo estabas. estudiaba en ese tiempo computación, sistemas, y no terminé porque a raíz de mi conversión no pasó mucho tiempo que yo dije, yo quiero estudiar teología. Entonces, en la universidad donde yo estaba, había una facultad de teología porque era una universidad cristiana y hice el cambio y me cambié y desde ahí empecé a estudiar teología. Mira, ajá. Así que después, ¿tuviste alguna iglesia a cargo como pastor o no? Bueno, en mis primeros años de cristianismo, obviamente no, no, pero empecé a servir en el Ministerio de la Alabanza, con el Claro. tiempo empecé a predicar. Después, cuando ya bueno, yo vivía en la ciudad de Quito, aquí en Ecuador, porque ahí estudiaba en ese tiempo. Ah, Vine a la ciudad de Ibarra, donde vivo actualmente. Ahí sí ya fui ordenado pastor en la misión Lidencel del Ecuador. ajá, ajá. Sí, sí. Vos mencionás en algún lugar de tus múltiples redes que después nos vas a dejar todas, en Romanos 12:2. Contanos qué es renovar la mente, hablando de los reseteos así de vez en cuando. Claro, esto me gusta mucho. De hecho, yo creé un programa que se llama Mente Renovada y el fundamento es Romanos 12:2, ¿no? Porque, mira, tengo que hacer una relación con mi profesión, con la psicología. Como base, yo siempre he creído que la terapia cognitivo-conductual es el modelo terapéutico que mejor funciona, que mejor evidencia tiene. ¿Y cuál es el fundamento del modelo cognitivo-conductual? Precisamente que son nuestros pensamientos, el cómo estamos pensando, el cómo interpretamos el mundo, el cómo vemos las cosas, lo que determina nuestras emociones y eso determina nuestra conducta, lo que hacemos. Por eso es la terapia cognitivo-conductual. Al ser yo cristiano y al ser teólogo, porque he estudiado también teología, siempre me ha llamado la atención que la terapia cognitivo-conductual simplemente está mostrándonos el modelo que la Biblia ya nos mostraba desde hace siglos. Porque cuando el apóstol Pablo dice, sean transformados, habla de la conducta, de las cosas que hacemos. Dice Pablo, sean transformados, pero ¿cómo son transformados? ¿Cómo transformamos nuestra conducta? Por medio de la renovación de su mente. Entonces el principio es el mismo. Cambio mi mente, cambio mis pensamientos, cambia mi conducta, cambia mi vida. Es lo que te digo, es el modelo terapéutico que yo creo que es por excelencia lo que la Biblia nos dice. Y el Nuevo Testamento está lleno de estos versículos. Cuando Pablo dice, sometan todo pensamiento a Cristo, o en Sí, Filipenses Pablo dice, en esto piensen en lo bello, lo puro, esto lo noble, pensar, sí. etcétera. Entonces, el énfasis es ese, cambia tu mente, cambia tu vida. Por eso el programa que diseñé, que se llama Mente Renovada, precisamente hace esta integración de lo que es la terapia cognitivo-conductual, pero desde la cosmovisión y los fundamentos bíblicos, ¿no? Ajá. Hugo, ¿por qué no nos explicás un poquito cómo sería eso de renovar la mente, ese plan que vos tenés? Ujú. ¿Y cómo Sí, puede sí, acceder una persona interesada en este plan tuyo? ya, este es un programa de 7 semanas. Son 7 semanas en donde trabajamos con videos educativos y al mismo tiempo con ejercicios terapéuticos.
este proceso, ¿no? En las 3 primeras semanas precisamente trabajamos lo que te digo, la renovación de la mente, el saber detectar cuáles son aquellos patrones de pensamiento que nos están causando problemas. Porque esto es básico, y es el primer paso. Gran parte del sufrimiento que experimentamos en el mundo, Betty, está en nuestra mente. Muchas veces ni siquiera son las circunstancias de la vida, ni siquiera son los problemas, ni siquiera es lo que estamos pasando. Son las cosas que nos decimos a nosotros mismos sobre las circunstancias lo que nos causa sufrimiento emocional. Entonces, gran parte de nuestro sufrimiento emocional está en nuestros patrones de pensamiento. Por eso las primeras semanas trabajamos en detectar cuáles son esos patrones de pensamiento disfuncionales para reestructurarlos o renovarlos, usando el término por medio de los principios bíblicos, de lo que la Biblia quiere que nosotros pensemos sobre cada cosa. Entonces, eso hacemos al principio. Trabajamos también un poco en el área conductual, en cuáles son aquellas cosas que tenemos que hacer para sentirnos mejor. Y en las 3 últimas semanas trabajamos en cuanto a encontrarle un sentido a la vida. Y especialmente como cristianos entendemos el tema del llamado, encontrar cuál es nuestro llamado específico. Porque a Mm. la final, cuando nosotros tenemos claro a dónde vamos, cuál es el sentido de nuestra vida, a dónde apuntamos, es mucho más fácil enfrentar cualquier problema emocional, cualquier ansiedad, cualquier depresión, cualquier cosa, porque tenemos un sentido, tenemos un propósito y un llamado, y a la final eso resulta más grande que cualquier problema emocional. Entonces, eso lo trabajamos también. Y de esa manera es un proceso integral, como te digo, de 7 semanas en donde hacemos este trabajo. Ajá. ¿Y es personalizado o son clases abiertas así a varias personas? Hay las dos opciones. La persona puede ingresar al curso de manera online y hacerlo a su tiempo, mirar los videos, aprenderlo haciendo los ejercicios a su tiempo o de manera virtual. Pero yo siempre propongo y doy la opción que sería mucho mejor de hacerlo de manera personalizada. O sea, a la par de entrar al programa y ver los videos, tener sesiones de terapia uno a uno, por lo menos en 7 semanas, 7 sesiones. Esa sería la manera completa, ¿no? Claro, claro. Para poder trabajarlo. Ajá, ajá. Muy interesante, muy lindo, muy lindo. Síndrome del Easy, ¿qué es eso? Bueno, yo le ponía el síndrome de Lissy, le puse a un nombre de un directo. Porque ¿Qué? no es clínicamente, no hay nada que digamos es el síndrome del IC, ¿no? Yo lo puse No, así. no, no, ¿qué inventaste? Sí, haciendo referencia a este pensamiento a veces anticipatorio y este pensamiento catastrófico que de pronto nos tiene atados en la ansiedad. El típico, ¿y si esto pasa mañana? ¿Y si me despiden de mi trabajo? ¿Y si mañana me enfermo? ¿Y si y si en la terapia cognitivo-conductual se suele llamar una distorsión cognitiva de adivinación o de pensamiento catastrófico? Nos trae muchos problemas emocionales. Por eso te decía, Betty, gran parte de nuestro sufrimiento está en nuestra mente. A veces son cosas que no han pasado en realidad, pero nuestra mente está, ¿y si pasan? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si? Y cosas que tal vez no nos pasen nunca. Pero es nuestra mente, nuestro cerebro el que nos pone este sufrimiento de anticiparnos, así, ¿y si esto pasa? Entonces, de eso también hay que trabajarlo. Hay que trabajar con estas distorsiones cognitivas, ¿no? Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños
¿Qué más le podemos preguntar al Hugo Pastor sobre, sobre la ansiedad? Mira, esto suena interesante, pero yo siempre les digo a mis pacientitos que estudien teología, estudien la Biblia. Y ahí está la mejor reestructuración cognitiva que podemos tener. A veces, el solo hecho de estudiar, por ejemplo, los atributos de Dios, vamos a una clase de doctrina bíblica y nos enseñan, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios es eterno, etcétera, ¿no? Y lo aprendemos como teoría, hay que aprender los atributos de Dios. Pero esto tiene una gran aplicación en tu día a día cuando nos salimos y nos enfrentamos a circunstancias difíciles, al futuro, al y si esto pasa. ¿Cómo enfrentamos el y si esto pasa? Entendiendo que en ese futuro ya está Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Porque que ese futuro, ese y si esto me pasa, Dios ya lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Y aparte de todo, entendemos que Dios nos ama porque Dios es amor. Entonces, si Él nos ama, Él es omnisciente, Él ya sabe lo que va a pasar. Y aparte de eso, Él es omnipotente. O sea, Él tiene todo el poder de ayudarnos a enfrentar esos easy, esos easy. Entonces, mira, ese easy se combate tranquilamente con un buen estudio de teología sistemática de los atributos de Dios, ¿no? Es un ejemplo que se me viene a la mente ahora. Sí, sí, Te sí. Y puedo. si no estudias teología, por lo menos eh, leer la Biblia, ¿no? Y Es este, que, mira, eso es estudiar teología. A veces entendemos teología como un término muy académico, como que hay que ir al ah, seminario, a la universidad. No, no, no. Si yo estoy leyendo la Biblia y vos estoy decís, reflexionando en la Biblia, estoy estudiando teología. está bien, está Teología es bien. el estudio de Dios, ¿no? Eso es estudiar a Dios es una responsabilidad de todo cristiano. Entonces, todo cristiano tiene que hacer teología. ¿Y el no cristiano qué hace? Todos tienen su teología. Cuando el no cristiano dice yo no creo en esto de Dios, está haciendo teología también, ¿no? Su propia teología. Sí, sí. Claro. No, pero yo digo para poder encarar este tema de la ansiedad. Ok. Claro, obviamente trabajo con muchos pacientes que no son cristianos y no les sirve a ellos de mucho entender este tema de los atributos de Dios, por ejemplo. Pero aún así, hay que aprender a entender que hay cosas que no tenemos el control. Cuando una persona está mucho en el futuro, y si esto pasa, y si esto pues pasa, la pregunta es, oye, en el presente, ¿qué puedes hacer para eso? Nada, no tienes el control. Ok, entonces, ¿cuál es el sentido de seguir pensando en ese y si? Si hoy no, pues, si no tenemos el control, no nos sirve de nada y solamente nos desgasta emocionalmente el estar pensando en eso. Por ejemplo, es una herramienta de reestructuración cognitiva, eh, secularmente hablando, ¿no? No Ajá. necesariamente con principios cristianos. Claro, pues este canal no es solo, ni es solamente para cristianos, es especialmente para no cristianos, ¿no? Es una forma que hacemos de presentar al Señor, ¿no? A través de entrevistas o a través de estudios. Claro. eh, Claro, si hay alguien que no es cristiano y está viendo esto, de igual manera tiene que conocer que creer en Dios y tener a Dios como parte fundamental de mi vida, eso va a ser la mejor herramienta que puedo tener sí, para sí, enfrentar un problema emocional. sí, sí, sí. Que los problemas vienen a los cristianos y a los no cristianos, pero la forma de enfrentarlos, sí, 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 sí. ¿Algo más que quieras agregar? No, no sé si hubiera alguna inquietud o si no, creo que hemos comentado Momento muchas no cosas. ¿no? Y aparte ya tu tiempo está. Bueno, agradecerte poco, realmente fue una emoción muy grande cuando me dijiste que podíamos hacer la entrevista. Este, conocerte fue muy lindo a través de las redes y, y gracias, Hugo. Muchas gracias. Y una invitación tuya a empezar a tus redes, después yo las anoto todas en el video y una despedida este, tuya, por favor. Ujú. Chévere, gracias. Gracias a ti por la invitación. Para mí siempre es un privilegio y me gusta hablar de estos temas, entonces yo encantado.
Actualmente estoy más en redes sociales por medio del Ministerio Fe y Calma, ¿sí? Pueden Ah, buscarme en Instagram como Fe y Calma, en Facebook, en YouTube como Fe y Calma. En YouTube estamos todos los jueves también haciendo una transmisión en directo en las noches de 8 de la noche hora de Ecuador, pero creo que serían las 10 de la noche en las 10 Argentina, tal acá. vez. Sí, 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 Sí. hermosas, son hermosas, Entonces... son muy lindas. Gracias, sí, sí. Entonces en eso estoy más, como Fake Alma o también como en el Facebook como Hugo Efraín Vázquez, es mi nombre, también me encuentran ahí, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, sí, Fe y Calma es hermosa, los videos son muy, muy interesantes, muy interesantes. Así que, bueno, Hugo, muchísimas gracias de nuevo. Este, hasta pronto. Ojalá que puedas venir a Argentina. Ojalá que mucha gente te conozca y te inviten a venir a... ¿Conocés Argentina? No, no has venido No, no, nunca. no, 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 no he ido a Argentina nunca. Hasta una Amén. Gracias a ti. próxima. Chao, chao. Gracias, Betty. Dios te bendiga. Chao, Gracias, chao. gracias. Igualmente, bendiciones. Chao. La ansiedad es una realidad que muchas personas atraviesan, incluso dentro de la vida cristiana. No es por falta de amor a Dios. Por lo general es el reflejo de un corazón que necesita ser escuchado, acompañado y sostenido. Dios conoce nuestras cargas, nuestras preocupaciones y nuestros temores. Él no nos abandona en medio de la angustia, sino que nos invita a acercarnos a Él y también a buscar la ayuda que necesitamos. Orar, hablar, pedir ayuda y caminar acompañados puede ser parte del proceso de sanidad. Deseamos que esta entrevista nos anime a mirar la ansiedad con más comprensión, menos prejuicio y más esperanza. Porque aún en medio de la ansiedad, Dios sigue siendo nuestro refugio y nuestra paz. Algunas sugerencias aquí. Herramienta número uno, el choque térmico. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos que la ansiedad es como un incendio y tenemos que apagar con el frío. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, tomar hielo, un hielo, apretar un hielo en la mano, ¿sí? Aunque duela un poco, ayuda, ¿sí? O mojarte la cara con agua helada. Esto activa lo que se conoce como el reflejo de inmersión, que obliga a tu corazón a bajar las pulsaciones, ¿sí? Baja las pulsaciones, es el reflejo de inmersión, como cuando estás debajo del agua. El corazón automáticamente baja las pulsaciones. Entonces, también te relaja. Hagan la prueba con esto, hagan la prueba con esto, el choque térmico, cambien automáticamente a la temperatura helada, ¿sí? Esto es la primera herramienta. Y estamos hablando aquí de herramientas de emergencia, ¿sí? Esto nos va a ayudar el momento de un ataque de pánico. Herramienta número dos, la respiración en bolsa. Eh, Aquí la sugerencia es, si sientes hormigueo en la cara o hormigueo en las manos, por ejemplo, es porque tienes demasiado oxígeno por la hiperventilación. Entonces tú puedes respirar en una bolsa, te pones sobre la nariz y la boca, y eso hace que respires tu propio aire, tu propio CO2. Lo puedes hacer por un minuto. Eso también reequilibra los gases en la sangre y te va a ayudar con el mareo y con el hormigueo, ¿sí? Si no, pues la respiración profunda. Y eso hemos hablado en varios de los directos anteriores, los ejercicios de respiración. Incluso hemos hecho algunos así en directo. Últimamente he estado trabajando mucho con la respiración en caja. ¿A qué se refiere esto? Respirar en ritmos de 4 segundos, tomar todo el aire que uno puede hasta contar 4, luego detener el aire en los pulmones, ¿no? Detener ahí también por 4 segundos, luego soltar el aire lentamente,
también por 4 segundos y esperar sin respirar, esperar sin aire también 4 segundos y volver a hacerlo. Por eso es respiración en caja, 4, 4, 4, 4. Eso también va a relajar nuestro sistema nervioso. Hay una, hay una herramienta que quiero comentarles, pero esto es para valientes y es medio delicado, que es la paradoja psicológica. ¿A qué se refiere esto? Cuando sientas que la taquicardia llega, en lugar de decir, calma, por favor, ya no quiero estar calmado, dile a tu ansiedad, habla con tu ansiedad y dile, vamos, quiero estar más agitado, quiero sentir más temor, quiero que lata más fuerte mi corazón. Entonces, intencionalmente es como que le pides a tu cuerpo que reaccione más intensamente frente a la ansiedad, ¿sí? Lo paradójico, por eso se llama la paradoja de la psicología, es que al desafiar la emoción, demuestras a tu amígdala cerebral que no hay peligro en realidad. Y paradójicamente la ansiedad baja. Por eso se llama la paradoja psicológica. También es, como digo, es un poco delicado esto, hay que hacerlo tal vez con supervisión o siguiendo ciertas recomendaciones profesionales también, pero es interesante comentarlo aquí. Porque recordemos que el problema siempre es el temor. Lo que necesitamos es vencer el temor, más que todo. Bien, hasta ahí las herramientas que les comparto que nos pueden servir en caso de emergencia, ¿no? El momento del pánico. A veces creemos que la oración es como un paracetamol espiritual. ¿Y a qué me refiero? Que a veces tratamos a Dios como, no sé, una máquina expendedora, donde podríamos decir, inserto oración y sale paz instantánea. Y cuando no sale paz instantánea, peleamos contra la máquina expendedora por no darnos lo que queremos. Pero Dios no es así, Dios no es una máquina expendedora. Hay que entender que somos, primero, somos seres integrales, ¿no? En 1 de Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo dice que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Independientemente de cómo sea nuestra teología, si somos tripartitos o dicotomistas, sabemos que tenemos una parte material, nuestro cuerpo, y también una parte espiritual. Pero todo es importante y todo eso somos nosotros. No somos solamente una parte espiritual, somos también un cuerpo físico. Entonces, si tú te rompes una pierna, algo de tu cuerpo, pues vas al médico, ¿no es cierto? Y nadie te dice que eso es falta de fe. Obviamente oras. Si estás, por ejemplo, si estás viviendo en pecado, que sí es algo espiritual, pues lo trabajas de forma espiritual, te arrepientes, pides perdón. Pero ¿qué pasa con la mente y las emociones? ¿Sí? Aquí como que hay una combinación de las dos cosas, porque está tanto nuestra parte inmaterial, pero también está nuestro cerebro y cómo se manifiestan de manera neuroquímica nuestras emociones también ya tiene que ver con nuestro cuerpo, con la biología. Y la ansiedad a menudo es un problema con componentes biológicos muy fuertes, psicológicos también, pero también biológicos, neuroquímicos. Entonces, orar por un desajuste químico sin tratar el cuerpo es como orar para que se suelde la pierna que me fracturé sin ir al médico a que la trate. Así mismo sería. Dios sí puede sanar milagrosamente, pero Dios también usa y por lo general lo hace a través de los médicos, a través de la ciencia y a través del cuidado.
Entonces tenemos que entender que aún nuestros problemas emocionales como la ansiedad tienen también componentes biológicos, componentes del cuerpo. No todo es espiritual. Un caso bíblico que me gusta siempre analizar, y lo he mencionado en varios directos, es el caso de Elías. Elías, si nosotros vamos a Primera de Reyes, o primer libro de Reyes, capítulo 19, vemos cómo ahí el profeta Elías, que acababa de tener una victoria espiritual muy grande, ¿no? Hacer descender fuego del cielo para derrotar a más de 400 profetas de Baal. Unas horas después, estaba debajo de un árbol pidiendo la muerte. Tenía pánico, depresión, agotamiento. Pero fíjate en la terapia de Dios. Dios no le envió un versículo y le dijo, ya Elías, siéntete bien. O Dios no le reprochó por su falta de fe. Dios no le dijo, Elías, te sientes así porque te falta fe. No, ¿qué pasó en el relato? Ahí vemos que Dios envió un ángel, ¿sí? Que le dio comida, le dio agua y sobre todo le dejó dormir, ¿sí? Después lo despertó y le dio más comida y lo dejó dormir otra vez. Entonces aquí vemos un principio teológico. A veces lo más espiritual que podemos hacer es dormir una buena siesta y alimentarnos bien. ¿Sí? No puedes tener salud espiritual si tu fisiología está colapsada también. Entonces somos integrales y Dios trató ahí a Elías también de manera integral. Entonces es un buen ejemplo de esto que estoy mencionando aquí, que es la teología del cuerpo. ¿Sí? Esto es muy importante. La ansiedad es un problema espiritual y la respuesta más sencilla y la respuesta más honesta es no siempre. Probablemente en algunas ocasiones la ansiedad tiene un gran componente espiritual, pero casi nunca es solamente un problema espiritual. La Biblia nos enseña que nosotros somos seres integrales. Por ejemplo, como dice en 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo ora para que todo nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. Esto significa que nuestra vida espiritual es importante, pero también Pablo menciona ahí el alma, que tiene que ver con nuestra mente, nuestras emociones. Pero también Pablo menciona ahí el cuerpo. Es decir, Pablo quiere que todo sea guardado. Eso significa que no solamente una de estas cosas es importante, sino todo. En la psicología también solemos hablar del modelo biopsicosocial, en donde hablamos que el ser humano es una parte biológica, pero también hay el área psicológica y también el área social, para aumentar un poco más. Y como cristianos aumentamos a esto el área espiritual. Entonces nosotros tenemos que abordar el tema de la ansiedad en todas estas áreas. Habrá momentos, habrá circunstancias en donde, como decía, la ansiedad sí tendrá un gran componente espiritual. Y sí se podría decir en ciertos casos que la ansiedad tiene una causa espiritual. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando hablamos de pecados no confesados. El Salmo 32 es un ejemplo real de esto. Ahí David escribe cómo, mientras él callaba su pecado, David dice, su cuerpo se consumía y dice, su gemir era constante. Hermanos, la culpa no resuelta genera una angustia bastante profunda. Podríamos decir una ansiedad. Y la solución espiritual ahí es clara. En el Salmo 32 mismo, en el versículo 5, David dice, pero te declaré mi pecado y no te encubrí mi maldad, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Es decir, la confesión, el arrepentimiento genuino van a traer paz y liberación. Entonces, si estamos hablando en este caso, claro que la ansiedad tendrá un gran componente espiritual.
porque es precisamente por el pecado no confesado que se produce. Cuando hablamos de la ansiedad tenemos que hablar, como decía, factores biológicos, nuestra genética, la química de nuestro cerebro, los neurotransmisores, los desequilibrios hormonales, por ejemplo, pueden hacernos en algún momento más susceptibles a la ansiedad. Y esto no es falta de fe, aquí no estamos hablando de un tema espiritual, estamos hablando de una condición biológica. Pero tampoco se podría decir que solo es biológico en ciertos casos, tampoco así, porque, como digo, es una interacción de todo, porque hay también factores psicológicos que, que tenemos que tener en cuenta. Las experiencias traumáticas que hemos tenido en la vida, a veces patrones de pensamiento negativos, aprendidos a veces desde la infancia, el estar sometidos a un estrés crónico en la vida moderna, por ejemplo, todo eso puede causar también trastornos de ansiedad. Por eso es que en la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, tratamos ahí precisamente los patrones de pensamiento automáticos negativos que suelen disparar la ansiedad, aprendiendo a reestructurar estos patrones de pensamiento. Entonces también influye el área psicológica y obviamente influye el área social, nuestro contexto, qué estamos enfrentándonos cada día, cuáles son las cosas que nos causan temor, etc. Entonces, bueno, para resumir, la ansiedad es un tema complejo y nuestra respuesta debe ser igual abordando todas las áreas del ser humano. Y tanto lo espiritual, pero también lo psicológico, también lo biológico y también lo social. Y yo creo que la Biblia mismo nos da herramientas para tratar todas estas áreas. Pero no podríamos nunca minimizar el hecho y pensar que solamente se trata de un tema espiritual. El bote se hacía astillas contra el mar. La noche era un gigante a punto de atacar. Nosotros marineros, hombres de valor, vimos que la fuerza humana no era salvador. Gritos que se ahogaban entre el viento cruel, y tú dormías en la popa tan fiel. Pensamos, ¿acaso no te importa lo que pasa? El miedo en el alma siempre nos acorrala. Te despertamos con el alma en la garganta. Tú miraste el horizonte sin ninguna prisa. La fe no era un rumor, era una presencia, una paz que desafía toda la evidencia. Fe y calma, esa fue la voz que rompió el temporal. Fe y calma, la fórmula que vence a todo mal. En la noche más oscura tu palabra es faro, el ancla segura en medio de lo raro. Fe y calma, y de repente el mar se hizo cristal. Ahora lo entiendo, no era solo el aguacero, la tormenta de afuera es la de aquí dentro. El estrés, la deuda, el diagnóstico incierto, todo grita y ruge, dejando el alma en desierto. Tú nos ves exhaustos remando sin sentido, y sabes que el naufragio no es por lo que hemos vivido, sino por olvidar quién está en nuestro barco, que el maestro del universo tiene un pacto. No necesito ver el sol para creer que viene, no hace
hace falta entender para saber quién me sostiene. La fe no es ausencia de miedo, sino la certeza de que mi capitán domina la naturaleza. Fe y calma, esa fue la voz que rompió el temporal. Fe y calma, la fórmula que vence a todo mal. En la noche más oscura tu palabra es faro, el ancla segura en medio de lo raro. Fe y calma, y de repente el mar se hizo cristal. ¿Dónde está su fe?, preguntaste suavemente. No era un reproche, era un llamado urgente. Hoy mi barca se estremece, lo confieso, pero sé que estás ahí incluso en el proceso. Silencio enmudece y el corazón obedece. Fe y calma, fe y calma, fe y calma. La tormenta terminó, la paz llegó a mi puerto. Mi Jesús habló y el miedo quedó muerto. Fe y calma, y de repente mi vida se hizo cristal.